Las organizaciones son conglomerados de personas. Hay personas en todas partes por donde estemos dentro de la organización. Personas en los cargos de dirección superior, gerentes, directivos, personas como ingenieros en equipos de trabajo, personas que atienden directamente a las personas, a los clientes, que venden los servicios, que venden los productos, que ofrecen la atención personalizada a cada uno de los clientes. Personas que laboran trabajando, empacando, fabricando, produciendo, embalando productos, distribuyéndolos, transportándolos. Personas que se encargan de los servicios del aseo, de la limpieza, de las telecomunicaciones. Personas que están a lo largo y a lo ancho de la organización. Y todas conviven en un espacio de reunión y de trabajo. Y cada persona dentro de una organización, cada cual, con su taburete, con su herramienta de trabajo, tiene un puesto y una misión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión del talento humano? Es parte de lo que se ha venido hablando por muchos años, quizás, con otro lenguaje, con otros términos, o más bien con otra terminología. Se ha hablado de recursos humanos o de administración de recursos humanos, de la fuerza de trabajo, del desarrollo humano, del capital humano, o simplemente de la gente o de administrar a las personas. O más aún, más recientemente, se habla de la gestión del talento humano. Las organizaciones requieren talento, tanto en los niveles directivos, en los niveles comerciales, en los equipos especializados de ingeniería, de tecnología, en los procesos técnicos de trabajo operativo y en muchos servicios de apoyo. El talento le sirve a las personas para apoyar a las organizaciones a ser entidades cada vez más innovadoras y mejor competitivas. Y una organización requiere talento porque se conforma justamente con personas que tienen cualidades distintivas. Y las cualidades distintivas de las personas con talento incluyen, por ejemplo, el ser un profesional profundamente comprometido con los procesos, objetivos y fines de la organización. Porque son personas que maximizan sus capacidades para contribuir a obtener resultados superiores dentro de la organización, o porque tienen una gran capacidad para aprender y son personas con una mentalidad deseosa de conocimiento, de adquirir nuevas habilidades, de buscar nuevas y encontrar soluciones a los problemas. Y son personas que sobre todo tienen una capacidad para reconocer, valorar y aprovechar las diferencias que tienen con otras personas para poder construir de manera conjunta resultados superiores a los que normalmente se tienen. La gestión del talento humano involucra un ciclo de gestión que está referenciado fundamentalmente por la estrategia de la organización. Así, si la organización busca crecer, pues la gestión humana y la gestión del talento humano buscará personas con talento para crecer o para hacer crecer a la organización. Si la organización busca competir mediante calidad, pues la gestión del talento humano se ocupará de buscar personas con capacidad de trabajar con calidad. Si la organización busca competir, por ejemplo, por bajo costo, pues la gestión del talento humano consistirá en encontrar y ubicar en los puestos claves a las personas que sean altamente productivas y altamente eficientes. El primer paso o el primer proceso en la gestión del talento humano es el diseño de los cargos a lo largo de toda la organización. Con los cargos definidos, es importante seleccionar y contratar a las personas que cuentan con las cualidades necesarias para ocupar dichos cargos. A partir de allí, se seleccionan las personas y se define cuáles son los niveles de compensación y beneficios que se le ofrecen o se le ofrecerán a las personas en cada uno de los diferentes cargos. Y posteriormente, cuando se han logrado identificar a personas claves,
se seleccionan y se inducen y se les introduce en la organización y se les ofrece una capacitación básica para poder gestionar, trabajar y procesar lo que les toque desarrollar con el propósito de que tengan las habilidades claves. Seguidamente, las personas seleccionadas pasan por un proceso de inducción que consiste en que conozcan adecuadamente o lo básico de la organización y puedan conocer también o desarrollar las habilidades claves para poder funcionar con los sistemas, con los instrumentos de trabajo y con los servicios que se brindan. Posteriormente, se debe realizar y evaluar el desempeño y gestionar el desempeño de esa persona, considerando fundamentalmente los alcances, la calidad y la productividad de su trabajo. Posteriormente, se establecen los procesos de formación y de capacitación a más largo plazo. Y hay un proceso particular que es la sucesión en puestos claves de trabajo, sobre todo en puestos claves de dirección empresarial. Otro de los procesos es la gestión de los servicios y trámites a los trabajadores y finalmente está un proceso de salida o de cierre de la relación laboral con la organización. En este proceso inicial, el diseño de cargos, vamos a hacer referencia tal vez a una distinción entre cargos y puestos de trabajo. Los cargos son fundamentalmente unidades de trabajo dentro de la estructura de la organización. Es una unidad de trabajo. Y cada cargo tiene una serie de funciones y de tareas que le son propias. En tanto que los puestos se refieren a los espacios o plazas que se dispone y a la cantidad de ellas que tiene que ver con la capacidad instalada y con los medios o recursos que dispone la organización para poder contratar a personas diferentes en un mismo cargo. Así, por ejemplo, una empresa puede tener un cargo de director, un cargo de secretaría y un cargo de asistente. Esos son los cargos. Ahora bien, para el cargo de director dispone de un puesto, una plaza. Para el cargo de secretaría puede disponer también de una plaza. Y para el cargo de asistente puede disponer de 3 plazas. Es decir, tendría 3 puestos para 3 personas diferentes que ocupan un mismo cargo de asistente. El diseño de cargos supone entonces la descripción de lo que se conoce generalmente como un perfil de cargo, perfil de puesto, y que detalla las características del trabajo que tiene dicho cargo. Lo primero que se establece es la ubicación, es decir, a quién responde o a qué unidad, departamento dentro de la estructura organizativa de la empresa, dónde se ubica esa función y ese cargo y a quién responde jerárquicamente. Por ejemplo, en este organigrama podemos ver un director de ambiente que responde a un gerente, al igual que el director de operaciones y el director de mercadeo. Para cada uno de estos cargos se establecen las funciones, las responsabilidades y las tareas que debe ejecutar la persona que vaya a ocupar dicho cargo, así como también se establecen cuáles son las competencias necesarias, es decir, un cúmulo de habilidades, de conocimientos, de actitudes, de destrezas que son necesarias para desempeñar y ejercer el cargo de una manera sobresaliente. Y finalmente, ¿qué requisitos se establecen o debería satisfacer la persona que ocupe ese cargo para que pueda ser nombrado en el mismo? El proceso de selección y contratación responde entonces a cada uno de los cargos y es un proceso o un subproceso en sí mismo que tiene una serie de pasos que son bastante sistemáticos. Generalmente, una de las primeras cosas o condiciones es saber dónde se puede ubicar al tipo de personas que andamos buscando o que se requieren para ocupar un cargo determinado. Y puede ser que a esas personas se les encuentre, por ejemplo, en ferias de trabajo
o en centros especializados, por ejemplo, de investigación, en universidades, en colegios de profesionales, o a la larga, si son cargos demasiado especializados, habrá que buscarlos incluso en organizaciones o en organismos internacionales. Es importante anunciar o dar a conocer que existe un puesto disponible para ocupar un cargo en los medios que sean apropiados para el tipo de persona que se anda buscando. Y seguidamente se deben recopilar los atestados, la documentación que ofrece cada persona interesada en ocupar un cargo, estudiarlos, analizarlos y clasificarlos para valorarlos y identificar cuáles de ellos podrían ser potenciales personas candidatas a ocupar el cargo. Se seleccionan luego personas que reúnen las mejores características para realizar con ellos una entrevista y poderlos conocer a mayor profundidad. Y finalmente tener los fundamentos suficientes como para tomar una decisión y establecer a esta persona, entonces la colocaremos en tal cargo y se podrá entonces finiquitar el contrato de trabajo con la persona. El paso de definir la compensación o las compensaciones y los beneficios que la empresa ofrecerá a las personas tiene un punto que es muy concreto y muy material, como es la definición de los salarios. Y el salario generalmente debe trascenderse de no pensar solo como el dinero que se le va a pagar, sino una serie de beneficios o aportaciones adicionales que la organización le ofrece al trabajador. Uno es, por ejemplo, el salario social, el salario mental y el salario espiritual. 4 expresiones de beneficios que puede recibir un trabajador. En lo financiero la cosa es muy concreta. Se podrá definir diferentes formas de establecer un salario. Por ejemplo, puede ser que se le otorgue a una persona o una institución o entidad de trabajo con un salario base más unos adicionales que se le pagan, ya sea por algunos beneficios, por desempeño, por antigüedad. O puede ser que la persona, además de gozar su salario básico, va a gozar tal vez de la disponibilidad de algunos fondos laborales. Por ejemplo, el acceso a algún fondo de ahorro que le permite entonces percibir y recibir ingresos adicionales por intereses relacionados con sus ahorros. O puede ser que la empresa establezca un salario único. Generalmente, un salario único es un salario suficientemente alto, pero no le reconoce nada más. Y entonces la persona con ese salario alto buscará su mejor seguro, buscará tal vez su mejor sistema de jubilación y así podrá gozar de diferentes otros tipos de beneficios a su libre elección. Es conveniente siempre tener claridad de cuál es el nivel de los salarios de la empresa para cada cargo con respecto a cargos similares en otras empresas. Porque si los salarios de una organización son muy bajos comparados con otras, es muy fácil que podamos perder el talento y cueste retenerlo después de tanto que nos ha costado captarlo. Cuando hablamos del salario mental, estamos hablando fundamentalmente de cómo la empresa compensa a los trabajadores ofreciéndoles un espacio y oportunidades para poder aprender, para crecer en formación, en conocimientos, en habilidades necesarias para el trabajo, pero que en el fondo las personas tienen que reconocer que la empresa es un lugar donde se aprende. Lo que se conoce como salario social son aquellas compensaciones que le permiten contar al trabajador con espacios para la convivencia, para el convivio. Pueden ser espacios físicos, recreacionales, momentos de encuentro, actividades culturales, grupales o relaciones y comunicaciones virtuales, por ejemplo. Organizaciones laborales, una pertenencia, por ejemplo, a algún tipo de organización, ya sea sindical, asociación u otro tipo de organización interna. Que la organización le ofrezca a los trabajadores condiciones para establecer y construir relaciones con otras personas y sobre todo relaciones de bienestar y de convivencia. El denominado salario espiritual
apunta fundamentalmente a que la organización también es un espacio para el desarrollo de la espiritualidad. Esto significa el crear un ambiente mediante los cuales o mediante el cual las personas puedan entender y encontrar que la empresa es un lugar donde puede cultivar el sentido de la vida, donde puede encontrar razones para vivir, donde puede encontrar también espacios para trascender o para dejar un legado, para dejar algo a futuras generaciones, por el trascender un poco hacia el más allá, en el sentido de construir y aportar a algo superior que le da un profundo sentido a su vida y una razón de vivir. La inducción y la capacitación es un proceso que se realiza con los trabajadores que se incorporan recién dentro de una organización. La inducción se refiere fundamentalmente al poder conocer físicamente los lugares donde trabajan. Los lugares, dónde está una oficina, dónde está la secretaría, dónde está la tesorería, dónde se va a reclamar, por ejemplo, a pedir una revisión de los salarios, dónde voy a hacer los trámites, por ejemplo, si tengo que solicitar vacaciones, dónde solicito una gira. Ese tipo de conocer a las personas, los lugares claves y las personas claves de la organización para poderse ubicar y establecer con facilidad de los diferentes procesos y necesidades que tenga que atender. Por otro lado, significa también el poder recibir un entrenamiento básico, una capacitación básica acerca del funcionamiento de sistemas de información, de instrumentos de trabajo, de herramientas o de trámites que hay que hacer internamente para disponer de algún recurso, por ejemplo, o para solicitar alguna ayuda, por ejemplo, para participar en alguna capacitación. La gestión del desempeño se da en periodos generalmente trimestrales, semestrales o anuales y tiene que ver con la evaluación de la calidad del trabajo, de la productividad en el trabajo, de la eficiencia, de la capacidad para relacionarse con las demás personas dentro del trabajo o relacionarse, por ejemplo, con clientes, ya sean clientes externos o clientes internos de la organización. Y el superior jerárquico o el jefe inmediato es la persona que tiene a su haber la responsabilidad de evaluar dicho desempeño y retroalimentar a la persona, reunirse con ella, decirle que está llenando sus expectativas y que no, en qué aspectos podría y debería mejorar y establecer finalmente con ellas un compromiso de mejora del desempeño. Los procesos de formación y desarrollo tienen que ver con el desarrollar recurso y talento humano para a un más largo plazo dentro de la organización. La organización puede estar contemplando planes futuros o estrategias futuras a más largo plazo y para eso necesita desarrollar personas con mucho mayor capacidad. Y en ese sentido, dentro de las organizaciones se establecen planes de capacitación generalmente especializada más o menos a corto plazo, a los términos de un año, o planes de desarrollo profesional que pueden involucrar justamente la profesionalización de distintas personas, que pueden ser procesos de uno o más años. Un proceso particular es la identificación y el establecimiento de planes de sucesión. Los planes de sucesión tratan fundamentalmente con desarrollar personas para ocupar en un futuro los puestos claves dentro de la empresa. Y se trata fundamentalmente del desarrollo de competencias y habilidades gerenciales o habilidades directivas que permitan asegurar la sostenibilidad y la competitividad del negocio en un entorno que es cada vez más desafiante. Los servicios al trabajador es un conjunto de trámites y servicios relacionados con necesidades propias del trabajador dentro de la vida de la organización. Por ejemplo, pueden ser solicitudes de vacaciones, puede ser necesidad de información laboral, puede ser, por ejemplo, los servicios de atención médica dentro de la empresa
o la atención a asesorías relacionadas con procesos disciplinarios, o la solicitud, por ejemplo, de comprobantes de tiempo servido, y hay una serie de trámites en general que están atendiendo y que están relacionados con el trabajo que hacen las personas dentro de la organización, y todos esos trámites requieren tiempo y atención para los trabajadores. Finalmente, ahí están los procesos de salida o de finalización de la relación laboral con los trabajadores. Aquí hablamos de un proceso de finiquito y de un proceso de liquidación. El finiquito es básicamente el proceso mediante el cual puede haber una aceptación mutua de las partes de que una relación de trabajo ya llega a su término. Y eso puede ser, por ejemplo, porque un contrato vence, o tal vez porque una persona se jubila, o tal vez porque hay un proceso tal vez de movilidad laboral y hay una persona que acepta acogerse a ella, o porque pueden haber causales, por ejemplo, de finalización, como por ejemplo el despido con responsabilidad patronal o los despidos sin responsabilidad patronal, y en cualquiera de esos procesos siempre habrá un comunicado o una carta donde se declara que se finalizará la relación laboral dentro de la organización. La liquidación se refiere al pago de una serie de compensaciones a los cuales el trabajador tiene derecho en el momento de retirarse de la organización. Pueden ser eh, compensaciones de ley, como por ejemplo los derechos de cesantía, o bien pueden ser compensaciones de tipo voluntaria. Por ejemplo, el retiro de fondos de ahorro dentro de la organización o dentro de una asociación que pertenezca a la organización. Puede ser también el pago, por ejemplo, de vacaciones anticipadas o vacaciones que aún de vacaciones que aún se le adeudan y no las ha cubierto, no se le han pagado, deben pagarse. Y finalmente puede ser que también el trabajador se le faciliten una serie de oportunidades, por ejemplo, si se despide con responsabilidad patronal, se le podrían ofrecer contactos o relaciones con algún otro tipo de empresa mediante la cual permita a la persona poderse ubicar o colocar en algún puesto de trabajo dentro de otra organización. O bien puede ser que en el momento de la salida se le presenten o se le ofrezca a las personas algún tipo de reconocimiento especial por las labores que ha realizado durante diferentes años y momentos, y otro tipo de contribuciones que haya logrado dentro de la organización. Como conclusiones sobre este tema, podemos destacar la importancia de la coherencia que tiene que darse en el ciclo de gestión, ya que es clave tanto para el logro de la estrategia de la organización como también para poder construir o constituir dentro de la organización un ambiente de trabajo con relaciones de trabajo justas. Por otro lado, es un proceso que contribuye a asegurar que dentro de la organización se pueda contar con el talento que se requiere en cada uno de los puestos de trabajo. Cada puesto de trabajo con la gente talentosa. Logra también la construcción de sinergia al conformar grupos o equipos de trabajo, grupos de trabajo con personas distintas y cualidades distintas, y que personas diferentes tienen la capacidad de añadir valor a la organización, y las personas con talento tienen justamente esa gran capacidad de contribuir a elevar valor. Es clave la gestión humana para la innovación y la creación de ventajas competitivas dentro de una organización. Y es justamente para eso, para lo que más se ocupa gente talentosa. Y finalmente, con una adecuada gestión del talento humano, se hace de la empresa un mejor ambiente de trabajo para laborar. Es allí cuando un trabajador siente que la organización a la que pertenece es el mejor lugar para trabajar. Y esto lleva a una fidelización del trabajador con la organización y a reforzar
cada vez más el compromiso y el sentido de pertenencia. Y de esa manera logramos con gente talentosa contribuir a la misión de la organización y también la persona siente que desarrolla de esa manera su misión de vida. Muchas gracias.